bienvenidos una semana más a nuestro programa de cortos. Hoy vamos a disfrutar de una de esas historias que no han pasado desapercibidas por festivales, por certámenes donde se ha presentado. Es una historia rodada en Málaga en el año 2014, en el verano de 2014, y que nos retrocede al año 1931, en concreto al 12 de mayo de este año. Estamos ya con su director, con Carlos Murante. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias, ¿qué hay? Bueno, Cita a las 12, un cortometraje que supone el quinto en tu trayectoria como realizador, Sí. y que te ha proporcionado, yo creo que muchas satisfacciones, muchos reconocimientos, no solo en la profesión, sino también entre el público, ¿no? Sí, la verdad que nosotros ganamos el premio del público en el tercer certamen de Cortos del Palo, o sea, a nivel aquí local, y después los premios que son también muy importantes, los reconocimientos fuera de España, ¿no? Porque de hecho ha estado seleccionado en Rumanía, en Colombia, en Grecia, ahora una de las últimas selecciones ha sido en Lugo el pasado 21 de septiembre, y bueno, pues porque siempre cuando te seleccionan en tu casa siempre puede parecer que juegas en tu terreno, ¿no? Pero cuando ya sales fuera de las fronteras, y sobre todo una historia tan de Málaga como es Cita a las 12, ¿no? Sobre lo que sucedió aquel 12 de mayo del 31, pues bueno, parece que fuera pues llama la atención, ¿no? Este cortometraje además es realidad, o se hizo realidad, gracias a las conversaciones con tu abuela, ¿no? Sí. Ella pues vivió toda esa época, todo, bueno, pues esos acontecimientos en torno a Ella tenía 16 años en el año 31 y entonces siempre en Semana Santa siempre sacaba a colación el tema de que si ella iba caminando por el río Guadalmedina y que venía del trabajo y entonces vio cómo arrastraban la imagen de una virgen con una cuerda, y entonces siempre, bueno, lo que se suele llamar las batallitas de la abuela, ¿no? Entonces, Candelaria, tu abuela Candelaria, mi abuela Candelaria, que además vivía en calle San Juan. Con lo cual, bueno. Claro, sí, cuando uno empieza un proyecto, ¿no? Empieza a coger cosas y entonces yo siempre de pequeño, además siempre me he quedado con mi abuela, entonces he vivido mucho en calle San Juan. Siempre que me lo contaba intentaba imaginarme, ¿no? Creo que cuando era pequeño pues ya empezaba yo a ver por dónde la parte artística esta que después he seguido desarrollando. Y siempre me imaginaba cómo podrían ser esos momentos, ¿no? Y cada vez que lo contaba y yo me la imaginaba ella pues andando en blanco y negro por el río Guadalmedina y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues vas cogiendo detalles de unas cosas y de otras y al final pues siempre te surgen los proyectos. Pero fíjate que este proyecto, entiendo que aunque se rodó en 2014, pero la idea de grabar una historia ambientada en esa época, en la Málaga republicana, en esos acontecimientos tan convulsos, ¿no? De la quema de iglesias, de la quema de conventos, te rondaba por la cabeza desde muy temprana edad, desde muy joven, ¿no? Claro, o sea, siempre, además cinematográficamente hablando, siempre es como una imagen muy, como te diría yo, ¿no? Muy llamativa, ¿no? Los hechos que siempre se desarrollan en épocas, como tú dices, convulsas y tal, pues entonces yo siempre lo visionaba con mi abuela de aquella manera y veía un poco la situación y que podía ser interesante. Además el cortometraje está ambientado inspirado en, pero salvo que sí que a las 12 asaltaron San Juan, que es lo que en definitiva en el cortometraje es lo que más fiel a la realidad es, ¿no? Que a las 12 en punto fue cuando asaltaron San Juan, ¿no? Y en este caso sí ocurrió. Lo que ocurre dentro, lo que ocurría fuera, evidentemente es algo inspirado, ¿no? En los hechos de lo que pudiera haber pasado en aquel momento con aquella situación y la que se desarrolla en el corto. Una base, por tanto, histórica, que además sé que aparte de esas memorias y de esas historias y vivencias que te contaba pues tu abuela Candelaria, pero también hay una documentación importante. Tú has estado, previo a hacer el guión de este corto, Sí, pues claro, documentándote para que sea lo más fiel a la realidad. Claro, sobre todo porque además cuando desarrollas un tema histórico tienes que documentarte mucho para ser lo más fiel posible y no equivocarte y contar cosas que no son, o que después puedan herir sensibilidades, o que realmente te equivoques, ¿no? Si haces algo histórico tienes que ir partiendo de la base de que esto es una ficción, ¿no? Pero siempre hay algo de rigor. Intentar que haya ese mínimo de rigor porque estás contextualizándolo en un hecho histórico, y más que en Málaga. Entonces yo me documenté con libros, con informaciones y con fotografías, ¿no?
Yo quise dejar San Juan como venían muchas fotos, pero bueno, la verdad que era complicado. Lo estuve pensando de hacerlo por efectos especiales, incluso grabar en una nave como si fuera el templo, pero una serie de cosas que al final la verdad que no vi que fuera tan necesario. Y entonces dije, bueno, pues lo vamos a aparcar, porque aparte es costoso, era factible, pero tampoco tenía tanta relevancia dentro de la historia y dije, bueno, ¿para qué vamos a meter más detalles? Bueno, explicar a los espectadores que Carlos ha tenido la gentileza de cedernos para este programa del cortometraje que vamos a poder ver íntegro, y es una historia que seguro que os va a llegar al corazón porque está muy bien contada y muy bien interpretada. La parte de ficción, la historia de ficción que nos cuenta en esta época real que vivió Málaga, pues está interpretada por Quiu López, haciendo el papel de párroco, de sacerdote, e Isabel Ávila, que hace el papel de Dolores, la protagonista del corto. Sí. Y luego una serie de caras muy conocidas también del cine, del teatro y de la televisión en Málaga. Sí, bueno, yo trabajo en televisión, yo soy realizador de televisión, aparte de director. Entonces, cuando empezó el proyecto, yo tenía las caras visibles de Quiu López y de Isabel, como los dos protagonistas, aparte de Isabel Carnero, que son a ver, todos son actores, ¿no? Pero son los más profesionales junto con Jacinto y con Belén, ¿no? Pero es verdad que pues Belén, Rafael Acejo, Pepe Lu Ramos, Jacinto Esteban, Carmen Abenza, yo con todos ellos he trabajado en la profesión. Entonces, cuando fui perfilando quiénes podían ser los personajes, porque es un corto en el que tiene dos protagonistas que se van rodeando de secundarios y esa parte secundaria tiene que estar al nivel, ¿no? Entonces fui pensando en quiénes lo podían interpretar y después se dio la casualidad de que todos los que lo podían hacer eran gente de la profesión y que después me resultó curioso también porque dije, bueno, pues me apetece, ¿no? O sea, reunir en un cortometraje pues personalidades de Málaga y profesionales de Málaga que se dedican a lo mismo en el próximo te vienes tú. Oye, yo encantado, yo me apunto un bombardeo. Yo me acuerdo que hablando con Carmen le decía, digo, esto es como la película esta de Stallone, Los Mercenarios, ¿no? Sí. Que eran antiguas leyendas del cine de acción. Digo, pues esto es como la parte cañí de ese concepto, ¿no? Oye, pues yo me apunto, cuenta conmigo, ¿eh? Bueno, localizaciones, Iglesia de San Juan, San Felipe Neri también, aquí al ladito. Sí, porque nosotros cuando fuimos, o sea, recreamos la iglesia de San Juan y lo que era la sacristía. Lo que pasa es que la sacristía de San Juan está renovada, era bastante moderna, y entonces estuve visitando distintas sacristías. La de San Felipe Neri, además, la habían remodelado hacía poco y además la habían dejado exactamente igual que como estaba. Y es verdad que fueron otras de las iglesias que se asaltaron. Entonces dije, bueno, como estoy hablando del concepto de la iglesia que asaltaron en Málaga en aquella época, pues tengo la iglesia de San Juan con la sacristía de San Felipe Neri, que dentro de la ficción es una iglesia y una sacristía. Luego también está el Parque de Málaga, que es esa secuencia prácticamente ya al final, ¿no? Del cortometraje. Una secuencia también que tiene una carga emocional fuerte. Yo no sé, de toda la secuencia que compone el corto, para ti, ¿cuál ha sido la que más satisfacción te ha proporcionado, de la que más orgulloso te sientes? De la que más la secuencia que a mí más me gusta del cortometraje es cuando se enfrentan los personajes de Belén Caballero y de Isabel Ávila. Ese tiene una fuerza importante. Es ese momento en el que los dos personajes se encuentran, cada uno con su historia, con mucha tensión. Y el cara a cara de qué va a pasar aquí, ¿no? Con Dolores y con Doña Pilar. Entonces, hay muchos, ¿no? Después también está el momento bueno, no lo puedo contar, en varias situaciones de Don Antonio con Dolores, con Quiu y con Isabel, pero a mí personalmente, si tuviéramos que hacer un ranking, me gusta ese junto con el del final. Hay que darte también la enhorabuena, Carlos, no solo por este cortometraje, el quinto de tu trayectoria como realizador, sino también pues por ese éxito. Este pasado verano pues disfrutamos en Canal Sur de la serie Éramos Pocos, con actores que además algunos de ellos aparecen aquí en este corto, como Quiu López y como Isabel Ávila, que son protagonistas también de esa serie, Adrián Vereda, bueno, un largo etcétera. Actores todos malagueños, una serie grabada en Mollina y que ha funcionado muy bien, que ha sido una comedia pues muy vista cada domingo, ¿verdad? Cada domingo, sí, a las 9:30. Sí, fue un proyecto que me pusieron sobre la mesa, me pareció muy atractivo. Y después pues lo desarrollamos. Es verdad que todo el mundo dice, bueno, puedes trabajar con gente con las que has trabajado, y yo digo, claro, es que si no trabajar no los llamaría nunca, ¿no? O sea, claro. si yo cuento con una persona para un proyecto es porque considero que esa persona vale para ese proyecto, y si vale para este, porque no va a valer para otro.
Entonces, en ese aspecto, y después, sobre todo, a mí me ha gustado mucho rodearme de esos nuevos valores, que además me siento muy contento de haber participado en la elección bueno, prácticamente todos, ¿no? Porque fueron los últimos que entraron en el proyecto, ya que a la hora de hacer la preparación de los personajes más adultos, pues bueno, sí tenía más conocimiento de quienes querían que protagonizaran esos papeles. Miguel Guardiola, que está fantástico. Claro, también. Miguel Guardiola, que además yo ya había trabajado con él en SOS Estudiantes. Y entonces, pues sí, trabajar con Miguel Guardiola, Isa Ávila, Kiu López, Julia Pons, un actor que he conocido que entró a última hora, que es Adrián López, que me lleva una gran sorpresa con él, porque son de estos personajes que a última hora se cae el que lo iba a interpretar en un principio y tienes que ir corriendo a buscarlo, entonces tienes que confiar al 100% de esa persona, y Adrián López a mí me ha encantado. Es muy actor, Adrián. Claro, y después ya, pues bueno, los personajes, por ejemplo, a María José Parra tampoco la conocía, ¿no? Y se introdujo en el proyecto junto con los jóvenes, ¿no? Abril Montilla, Adrián Vereda, Alejandro Vergara y Aida Sánchez, ¿no? Es verdad que cuando te enfrentas a un proyecto que parte de cero, que no hay nada, además yo siempre recordaré aquel momento en el que fui a un plató y no había nada, o sea, el plató eran los, no sé, 500, 600, 700 metros cuadrados vacíos. Un estudio vacío en Mollina, en la localidad de Mollina. Sí, son unos estudios que hay en Mollina, de Uncía Producciones, que es la productora que ha desarrollado el proyecto de Éramos Pocos. Y claro, llegas allí y además casi que sin tiempo, ¿no? O sea, hubo casi un mes y medio de preparación del proyecto y llegas allí, la oportunidad de poder decidir cómo quieres el decorado. O sea, yo cuando yo estuve dirigiendo SOS Estudiantes, ya tenía una trayectoria llevaba como creo que eran 4 años ya dirigidos por Juan Malar y por Ignacio Nacho, ¿no? Y entonces, claro, yo retomé un proyecto de un equipo que ya llevaba funcionando, ¿no? Entonces, quieras que no, te amoldas a lo que hay, ¿no? Pero cuando partes de cero, ¿no? Como era en este caso, con Éramos Pocos, pues tienes la cosilla esta de a ver cómo lo sacamos adelante, y si uno, pues, es la experiencia nueva de partir de cero en una serie de televisión en Canal Sur, después de que hacía ya muchísimo tiempo que no se hacían series, porque todo lo que había en Canal Sur... Desde claro. Claro, desde Arrayán, ¿no? Porque las últimas series que han estado haciendo son coproducciones, ¿no? Entre Olivos y La Esclava Blanca son coproducciones con otros países, pero 100% andaluza. Volver a retomar una serie en Canal Sur y poder tener la responsabilidad de dirigir el proyecto junto con la elección de los actores y bueno, dirigir todo lo que es el cotarro, ¿no? Pues bueno, ha sido bastante duro a nivel de, porque yo soy muy exigente con mi trabajo, entonces en ese aspecto nunca estaba conforme con nada, pero después en el desarrollo ya del tiempo y todo eso ya se fue todo colocando en su sitio, y en ese aspecto sí me siento muy contento con el resultado. Pues enhorabuena Carlos, porque mira, gracias a esta serie pues ha vuelto la ficción televisiva aquí a Málaga, la provincia de Málaga, que hace falta pues para muchos técnicos y por supuesto para equipos artísticos, actores, es una esperanza que sigan viniendo más series de este tipo. Carlos, vamos a disfrutar ya de Cita a las 12, que yo tengo ganas que los espectadores de Cortos disfruten de tu cortometraje, que es un gran trabajo y que siga. Yo sé que seguirá, me imagino, todavía le quedan unos meses más de... Sí, ya le queda poco. Le queda poco circuito por ya le queda poco, pero... sí, porque empezamos desde el 2016, ya estamos en el 2018, o sea que... Ya le queda poquito. Ya le queda poco, pero bueno, ya pensando en nuevos proyectos para llevar adelante. De hecho, ya está uno prácticamente terminado. ¿Qué lleva por título? ¿Se puede adelantar? Prefiero que todavía no. Sí, bueno. Todavía no, porque... Te vienes otro día y nos lo cuentas. Yo otro día vengo y te cuento el nuevo proyecto. Bueno, Carlos, muchas gracias por venir al programa y vamos a disfrutar ahora de Cita a las 12, dirigido por Carlos Murante. Muchas gracias por estar ahí, por disfrutar con nuestro programa de cortos, y hasta el viernes próximo, hasta la próxima semana.